Otra de las presencias importantes en la jornada de hoy, en esta jornada de diálogo para el desarrollo que se llevó a cabo en la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con la presencia de la senadora nacional. Estamos hablando de Laura Rodríguez Machado, que está aquí con nosotros para compartir este espacio y tratar de reflexionar acerca de la situación nacional, lo que se avecina en las elecciones. En definitiva, vamos a tratar de hablar un poquito de cada uno de los temas que le interesa a la gente. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, buenas noches, y siempre estos espacios de pluralidad de voces son bienvenidos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál fue el objetivo real de la visita hoy a Río Cuarto? Bueno, en realidad, como ustedes sabrán, Cambiemos tiene una forma de hacer política que es el contacto con la gente. En ese contexto nos reunimos con instituciones de la sociedad civil, que son aquellas que llevan adelante distintos tipos de actividades, de representativas de sectores de la economía, pero también que tienen una gran tarea social, y bueno, escucharlas, intercambiar opiniones sobre este año y más de medio año y medio de gestión, ver cómo avanzamos, hacer una especie de balance de lo que ha sido la gestión del Gobierno Nacional en la provincia de Córdoba, y eso fue lo que se hizo en el día de hoy. Se escucharon, se habló. Senadora, ¿cuál es el balance que hacen de la gestión principio, nacional en general y en la provincia de Córdoba puntual? Primero festejamos el fin de una pelea que a los cordobeses nos tuvo como rehenes, el gobierno nacional versus gobierno provincial, y acá en su época, cuando los signos políticos de las intendencias no eran del palo del que gobernaba, los fondos no llegaban, eso se terminó. Sabemos que gobierna Schiaretti, que es del peronismo, lo mismo en Río Cuarto, sin embargo las obras llegaron a Córdoba y llegaron también a la ciudad de Río Cuarto. Hablamos de que se solucionó el problema de la distribución de la coparticipación que nos debían, eso también goteó a los municipios. Terminamos con el problema de la caja de jubilaciones. La eliminación de retenciones significó que en el campo volvieran nuestros pueblos del interior a generar recursos, con lo cual estamos asistiendo a un boom de venta de maquinarias agrícolas, tractores, cosechadores, cuando no una gran cantidad granaria de exportaciones. La obra vial en la provincia, y bueno, los cordobeses y los riocuartenses vamos a Río Cuarto con vuelos directos a Buenos Aires, Córdoba con 28 nuevos vuelos comerciales y un hub de aerolíneas argentinas para que los del interior no tengamos que ir siempre a Buenos Aires para viajar a otro punto del país, y así muchas cuestiones que se enumeraron como esos avances que se pidieron en su momento, pero lo que hoy se habló es qué falta. En este contexto, ¿por qué las críticas de algunos referentes del cordobesismo, del peronismo cordobés a la gestión de Mauricio Macri? Bueno, seguramente hay un juego probablemente político, y quienes son oposición querrán encontrar errores para a partir de ahí justificar nuevas propuestas, pero la verdad que el peronismo en Córdoba no puede dejar de reconocer que, a pesar de que son un signo político distinto, los recursos nacionales llegaron en tiempo y forma, y se está respetando no solamente la coparticipación, sino las obras públicas que deben surgir de la nación. ¿Qué es lo que falta para que se complete la obra? Por supuesto que falta terminar de acomodar los números nacionales, a pesar de que hemos dado grandes avances. Salir del default permitió a Córdoba que pudiera acceder a créditos baratos para terminar Gasoductos del Sur, un tema pendiente donde el Estado Nacional va a poner 1/3 de esos recursos. También salimos del cepo cambiario, devolvimos los números del INDEC, sabemos dónde estamos parados, y en este avance de sanear la economía, lo que falta es tal vez devolver al consumo la confianza para que vuelva a haber esa masa de circulación de aire y de dinero que permite que se aumenten las ventas y se generen más recursos dentro de lo que es comercio. Pero desde ya están tiradas esas líneas, empezó a bajar la inflación, empieza a ceder los márgenes de pobreza, que son todavía importantes y preocupantes, pero esto nos indica que vamos por el camino correcto. Así que vamos a iniciar una campaña electoral pidiendo que en el Senado y en la Cámara de Diputados tengamos más representantes para poder finalmente terminar de completar esta tarea de Cambiemos. Ya situándonos un poquito en el terreno nacional, ¿por qué cree que se da este tipo de situación de reclamos como el que se dio a través de este paro nacional en la jornada de ayer, cuando los indicadores, según desde el gobierno, van mejorando? Bueno, nosotros no tenemos que desconocer que muchas de las centrales políticas están en manos de la oposición, por no decir todas. Esto implica que estábamos acostumbrados, tal vez, que lo único que se pedía era mayor subsidio, mayor gasto y mayores recursos del Estado a determinados sectores. Lo que sí yo sé es que en Córdoba
esta medida de fuerza no tuvo la adhesión esperada por las centrales obreras. Y donde me tocó hablar ayer en los canales de televisión o en los medios, pido que no se vea la realidad del país solamente alrededor de lo que pasa del Obelisco y en la 9 de julio o en la Panamericana. Acá estamos en una provincia que fue a trabajar, que necesita trabajar, que necesita salir adelante y que necesita aprovechar estos recursos nacionales que nos dan, como las nuevas leyes y las nuevas modalidades para crecer. Entonces, defendemos el derecho colectivo de manifestar, pero no a costa de eliminar los derechos individuales, que fueron los derechos de la gente a trasladarse, a poder. Tenemos que terminar con los piquetes de gente con palos y caras cubiertas. Y esto se hace con más diálogo. En la jornada de ayer se vio que, si bien estaban los piquetes, no agraviaban y de repente Gendarmería reprimió por una orden de la justicia, hay que aclararlo, pero en definitiva hubo represión. Un trabajador de Volkswagen recibió un golpe, se le rompió el vidrio del auto, lo denunciaron por represión en un jardín de infantes, en la jornada de hoy con trabajadores de Clarín. Eso tiene que ver con una falla en el sistema, en la parte de seguridad del gobierno nacional. No, mire, durante esta manifestación el gobierno nacional no utilizó, como sí lo hacía el kirchnerismo, balas de goma en las represiones. Solamente disuasión y solamente en algunos casos donde había cierto riesgo de peligro a particulares, agua. Pero no se utilizó las viejas modalidades que sí se usaban en el kirchnerismo, y recordemos que la represión durante el kirchnerismo dejó un muerto docente en manifestaciones populares en el sur de Argentina. Y había proyectos del kirchnerismo para declarar las manifestaciones legítimas y ilegítimas, un proyecto en la Cámara de Diputados de Diana Conti. Nosotros no somos represores, nosotros sí defendemos el derecho de los individuos y de las personas a trabajar, a transitar libremente, y reconocemos los derechos sindicales de las asociaciones a peticionar a las autoridades. Pero ayer no hubo represión, no hubo balas de goma y no hubo lo que sí hubo, que eran muertes en manifestaciones populares que existieron durante la época del kirchnerismo. ¿Por qué no se puede llegar a un buen puerto el diálogo con los docentes? O la paritaria con los docentes, para ser más precisos. El conflicto docente, mire, la Nación no tiene una sola escuela nacional en todo el territorio del país. La Nación no paga un solo sueldo docente. Son las provincias, cuando no los municipios, los que abonamos. Están las universidades, que son públicas. Está bien, pero estamos hablando de la paritaria en la educación básica, que es la discusión que está llevando. Están los colegios universitarios, sí, que son... La discusión de Baradel pide paritaria docente en la educación básica. En la educación básica la Nación no tiene escuelas, sí tiene universidades, pero estamos hablando de los secundarios y los primarios, que es ahora, o sea, las maternales, la gran discusión. En eso la Nación no tiene. No son patrimonio de la Nación, no paga sueldos, sí la provincia y los municipios. Hubo una paritaria docente al inicio de año que dice que el piso de negociación de las provincias tiene que ser el salario docente más el salario mínimo más un 20%. Más un 20%. Eso tienen que ahora las paritarias provinciales definir cuál es ese salario. Y la Nación va a salir a través del denominado incentivo docente a pagar esa diferencia. Bien. Pero no nos dejan terminar las paritarias provinciales. ¿Y por qué desde los gremios señalan que no se cumple con la ley de educación? No, porque quieren la ley de financiamiento al sistema educativo, ¿no? Bueno, porque no puede financiar algo que todavía no ha cerrado cuál es la paritaria local. ¿La idea del gobierno nacional es federalizar la educación y no hacerse cargo de la educación? Está federalizada la educación. Desde la antigua ley Salonia se transfirieron todas las escuelas de educación básica a las provincias. La Nación, vuelvo a decir, no tiene una sola escuela nacional en el territorio de la Argentina. Quiere decir que está federalizada la educación y la Nación concurre a pagar un subsidio, si se lo quiere llevar de esta manera, si las provincias no pueden abonar ese piso. Ahora, ¿qué pasa? No nos podemos adelantar desde la Nación, porque esa diferencia que se llama incentivo docente, pongámosle, no computa para los sueldos de los jubilados docentes, porque el sueldo del jubilado docente... un desfasaje. Entonces va a quedar un desfasaje entre lo que cobra en la actividad y lo que pagaría la jubilación provincial a aquellos docentes jubilados. Entonces, este es un país federal, mal que le pese a Baradel, tiene que esperar que las paritarias las terminen las provincias y después sí la Nación, como bien vos indicás, salir a través de este incentivo docente a pagar esa diferencia. Pero no perjudiquemos a nuestros jubilados docentes que cobran en relación al salario que fijan las provincias. Bien, le interrumpo un ratito, vamos a compartir una nota que realizábamos en la tarde de hoy en un referente de la Unión Cívica Radical que también estuvo en la ciudad de Río Cuarto. Luli, voy con vos.
Así es, Nano. Hoy por la tarde y en el marco del Foro de Derecho de Trabajo mantuvimos diálogo con Jorge Sapia. Jorge Sapia es ex ministro de Trabajo y actual titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, quien reclamó que el radicalismo debería tener mayor participación en las políticas nacionales. Con preocupación porque los problemas fundamentales de la realidad socioeconómica nacional no están resueltos. Básicamente la cuestión de la inflación que golpea principalmente al sector de los trabajadores, y esto genera una situación de tensión muy proclive al conflicto, porque la tensión nacida al calor de situaciones de insuficiencia en cuanto a la situación de los trabajadores, obviamente llevan al reclamo, y el reclamo no satisfecho lleva al conflicto. Entonces es preocupante, pero espero que esto se pueda ir solucionando y pueda ir menguando con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, quiero tener una visión optimista, y nosotros desde la Convención Nacional del Radicalismo queremos contribuir a ese objetivo, y por eso es que estamos reclamando una mayor participación en la toma de las decisiones fundamentales del Estado, situación que no hemos tenido, que no ha sido contemplada hasta ahora, porque no nos han dado participación y porque yo creo que el partido tampoco la ha pedido en los términos que debía haberlo hecho. ¿Están de acuerdo con las políticas económicas del Gobierno Nacional? En algunas cosas sí, a mí me pareció muy bien el tema de salir del cepo, me pareció muy bien el arreglar las situaciones con los holdouts, todo esto y el abrirse al mundo para atraer inversiones me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que insisto, que seguimos con una inflación alta, y entonces esto me parece que precisa un ajuste de conductas gubernamentales, no un ajuste de la gente, un ajuste de conductas gubernamentales. ¿Cómo cree usted que se va a configurar el panorama de cara a las elecciones legislativas? Pero yo no soy adivino, no sé cómo se va a configurar, no sé, yo espero que Cambiemos tenga un buen resultado electoral. Nosotros del radicalismo queremos hacerlo así, pero es decir, no sé qué. En la República Argentina, los meses que faltan hasta octubre pueden ser el marco para una situación totalmente diferente a la que tenemos hoy. Bien, ahí estaba la palabra de este referente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, que decíamos hoy estuvo en la ciudad de Río Cuarto. A propósito de esto, senadora, queríamos consultarle. Decía que la Unión Cívica Radical iba a reclamar mayor participación en la toma de decisiones del gobierno nacional. No están de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con las decisiones tomadas por el gobierno de Macri, y ellos consideran que tiene que tener mayor participación. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Mire, hay dos ámbitos de diálogo dentro de lo que somos el Frente Cambiemos. Uno es la Mesa Nacional de Cambiemos, que está constituida por los padres fundadores, digamos, Lilita, Sanz y Macri de este frente, pero también están los representantes de cada partido que componen el Frente Electoral y ahora Frente Definitivo. Pero también están las reuniones de gabinete, donde el gabinete que antes no existían, vuelvo a decir, durante la época de Cristina, creo que no hizo nunca una reunión de gabinete, donde están sentados ministros, y hay ministros del radicalismo, ¿no? Aguad, por ejemplo, uno de ellos. Sí, sí. Ahí se discuten las cosas, pero además siempre está la decisión del presidente Macri de escuchar tanto a Sanz como a Lilita, creo que tienen línea directa. Pero bueno, es un tema, estamos abiertos a cualquier tipo de mayor participación dentro de lo que es Cambiemos, y bueno, la muestra de hoy de lo que ocurrió en la ciudad de Río Cuarto es una muestra que estamos conviviendo en la tolerancia recíproca de avanzar sobre las medidas de gobierno, escuchando todas las partes componentes del frente.
¿cuáles van a ser los puntos a tener en cuenta para elegir los candidatos pensando en las elecciones legislativas? ¿Quiénes van a ser los que van a encabezar la lista de diputados, de senadores? ¿En qué se va a prestar atención? Bueno, hay dos ¿En cosas. lo partidario, en lo personal? No, en lo partidario siempre cada partido va a proponer de integrante del frente sus mejores hombres y mujeres. Después hay una ley de cupo o de paridad que hay que respetar. Entonces ahí se verá cómo se intercala hombres y mujeres. Y finalmente la representatividad provincial, ¿no? Que haya de distintos sectores de la provincia, y también el consenso popular o la recepción de la gente. Es muy importante este contacto que tienen quienes representan a la provincia de Córdoba. Recordemos que elegimos 9 diputados nacionales que nos van a representar en el Congreso, así que también la proximidad de esos diputados con los distintos sectores sociales y económicos que componen la provincia. Por último, la figura de Luis Juez. Se habla mucho acerca de la elección. El propio Marcos Peña dijo de que era una figura mediáticamente importante. ¿Cómo se analiza la figura de Luis Juez? ¿Se va a tener en cuenta? ¿Va a dejar Cancillería, la Embajada para participar de este proceso eleccionario? ¿Ya se ha definido? ¿Se va a hablar? Bueno, yo hice campaña con el doctor Luis Juez. Recordemos que él fue en las PASO anteriores candidato a senador nacional también, y yo completé la fórmula. Somos colegas también, abogados, y comparto la verdad la vehemencia que pone en sus decisiones. Yo sé que Juez tiene línea directa no solamente con el presidente Macri, sino con Marcos Peña, y él ha dicho, hasta donde yo puedo hablar en su nombre, que él está dispuesto a estar en el lugar que le establezca este frente. En Córdoba es una persona muy respetada y estamos trabajando con el Frente Cívico. De hecho, Ernesto Martínez, el otro senador que representa a nuestra provincia en representación de Cambiemos, es del Frente Cívico. Tenemos una excelente relación con él. Él trabaja muchísimo por nuestra provincia en las comisiones que le toque trabajar. Así que nuestro contacto con Luis Juez ahora en este momento lo tenemos a través de un senador de su partido, que es Ernesto Martínez. O sea que existe la posibilidad. Esa posibilidad siempre está abierta y siempre depende de los electores, que son los miembros propios de cada partido, obviamente. Si le pido un nombre propio por partido, que usted le gustaría. No, porque sería irrespetuoso de mi parte meterme en cada partido y señalar quien a mi criterio es absolutamente particular y además discrecional poder definir. En eso confío que serán los mejores hombres y mujeres de cada partido los que integren esta lista. Y además pedirle, ¿no?, a la ciudadanía que nos apoyen. Esta vez no se eligen senadores, pero en el Senado somos 6 del PRO, 16 de Cambiemos sobre 72. A pesar de eso, hemos logrado que más de los 84 proyectos que se han aprobado durante todo este año han sido producto del consenso y los han votado el peronismo, el Frente para la Victoria, y gracias a eso tenemos hoy estas posibilidades, ¿no es cierto?, de haberse generado una nueva expectativa económica para que nuestro país crezca. Senadora, muchísimas gracias por compartir gracias. este espacio con nosotros, muy amable. Hasta luego y buenas noches. Muy bien, marcamos una pausa y ya volvemos con más información en esta edición nocturna de Primero Noticias en el cierre informativo de la semana.